2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Estados Unidos. Abuso de poder y obstrucción al Congreso. Estos fueron los cargos formales que presentaron los demócratas contra el presidente Donald Trump en el marco de la investigación del juicio político por la trama ucraniana. Los opositores acusaron a Trump de supuestamente presionar a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigara a los Biden con miras a perjudicar a Joe Biden, quien según encuestas sería su rival político en las elecciones del 2020. Los detractores también denunciaron que el mandatario había tratado de bloquear a una docena de testigos para que no declararan en su contra. Por su parte, el republicano reiteró que la investigación no es un engaño y que se trata, a su juicio, de la mayor cacería de brujas. El primer artículo sobre el abuso de poder. Es un delito que el presidente ejerza los poderes de su cargo público para obtener un beneficio personal inapropiado, mientras ignora o daña el interés nacional. Eso es exactamente lo que el presidente Trump hizo cuando solicitó y presionó a Ucrania para interferir en nuestras elecciones presidenciales de 2020, dañando así nuestra seguridad nacional, socavando la integridad de las próximas elecciones y violando su juramento al pueblo estadounidense. La Cámara investigó y abrió una investigación de juicio político. El presidente Trump se enfrentó a un desafío categórico e indiscriminado sin precedentes. La investigación de juicio político. Esto da lugar al segundo artículo de juicio político por obstrucción del Congreso. Cacería de brujas. Los presuntos cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso serán suficientes para llevar a Donald Trump al impeachment. Javier Mas, analista político demócrata, nos acompaña. ¿Serán suficientes, Javier? Más que suficientes. No solamente obstrucción a la justicia, abuso de poder, suficiente para impeachment, y yo llevaría hasta destitución, Andrea. Rey Cruz, analista en MRC Latino. Rey, ¿son suficientes? ¿Serán suficientes? No van a ser suficientes. Esto es parte del entretenimiento que están realizando ambos partidos para mover sus masas. Creo que es un gran momento para los demócratas recibir un par de aplausos, pero esto no va a terminar en nada. Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, ¿son suficientes? Andrea, yo creo que hay suficientes elementos de juicio para pensar que va a avanzar el juicio político, pero independientemente de eso, creo que va a afectar además la campaña presidencial que en estos momentos despega. Los demócratas avanzan con el proceso de juicio político de Donald Trump. Formularon los cargos en contra del mandatario por la llamada trama ucraniana. El primero es abuso de poder. Trump presuntamente habría presionado a Ucrania para que investigara a Joe Biden. El segundo es la obstrucción al Congreso. Los demócratas denuncian que el mandatario habría tratado de impedir la declaración de varios testigos. La investigación de la llamada trama ucraniana contempló más de 100 horas de testimonios de 17 personas. La mala conducta del presidente es tan simple y terrible como esta. El presidente Trump solicitó a una nación extranjera, Ucrania, que anunciase públicamente las investigaciones sobre su oponente y una teoría de conspiración infundada promovida por Rusia para ayudar a su campaña de reelección. El presidente Trump abusó del poder de su cargo al condicionar los actos oficiales para que Ucrania ayudara a su reelección. La evidencia es tan fuerte que el presidente Trump ha obstruido completamente al Congreso sin precedentes y sin fundamentos en la ley. Si se le permitiese, diezmaría la capacidad del Congreso para llevar a cabo la supervisión de este presidente o de cualquier otro en el futuro. El presidente Trump reaccionó y arremetió contra los demócratas. Nadler acaba de decir que presioné a Ucrania para que interfiriera en nuestras elecciones de 2020. Ridículo. Y él sabe que eso no es cierto. Tanto el presidente como el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijeron muchas veces que no había presión. Nadler y los demócratas lo saben, pero se niegan a reconocerlo. Shifty es un político totalmente corrupto. Hizo una declaración horrible y fraudulenta. La leyó al Congreso y dijo que esas palabras vinieron de mí. Lo atraparon, estaba muy avergonzado, pero no le pasó nada por cometer ese fraude. Eventualmente tendrá que responder por eso. Y el precandidato demócrata Joe Biden y la excandidata presidencial Hillary Clinton también se pronunciaron. No podemos esperar y dejar que Donald Trump destruya el carácter de nuestra nación. Debemos convertirlo en presidente de un solo mandato. Debemos defender nuestra democracia.
Y la dolorosa verdad es que el ocupante de la oficina oval está librando una guerra contra ella. Tras presentar estos cargos, que viene ahora el voto de la Cámara Baja, que hará oficial la imputación contra Trump, aunque la votación pues no tiene fecha todavía, se espera que se lleve a cabo antes de que finalice el año. Los demócratas mantienen una mayoría en la Cámara Baja de 235 legisladores frente a 198 escaños republicanos. Según analistas, darán luz verde al impeachment contra Trump. De allí pasaría al Senado, donde el panorama se complica para los detractores del mandatario, ya que la Cámara Alta es controlada por 53 republicanos frente a 45 demócratas y 2 independientes. Y para que se pueda aprobar el juicio político se requieren 2/3 de los votos. Los hechos son indiscutibles, dice la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional, al retener la ayuda militar y la reunión crucial de la oficina oval a cambio de un anuncio de una investigación sobre su rival político. Pelosi agrega que sus acciones violaron seriamente la Constitución y no le deja más opción a los demócratas que actuar. Trump reaccionó de forma inmediata a las palabras de Pelosi y arremetió contra los demócratas porque, a su juicio, van a tratar de acusarlo por nada. Los demócratas de la izquierda radical que no hacen nada acaban de anunciar que van a intentar destituirme por nada. Ya han renunciado a las ridículas cosas de Mueller, así que ahora se basan en 2 llamadas telefónicas totalmente apropiadas, perfectas con el presidente de Ucrania. Esto significará que más allá del importante y raramente usado acto de destitución, será usado rutinariamente para atacar a los futuros presidentes. Eso no es lo que nuestros fundadores tenían en mente. Lo bueno es que los republicanos nunca han estado más unidos. Ganaremos. El legislador republicano por Luisiana, Clay Higgins, dice que los demócratas son como un francotirador, buscando destituir a Trump. Los testigos fueron seleccionados por demócratas, que se rodearon de un francotirador decidido a crear el mejor caso posible para la acusación contra Trump. El senador republicano por Florida, Rick Scott, agrega que su partido se mantiene unido y que en el Senado tendrán un juicio más justo. La única persona que ha sido transparente en todo esto es el presidente Trump. Dicen que era una llamada horrible con el presidente de Ucrania y adivina que Trump publicó esa llamada, la gente la vio y dicen que ahí no hay nada. Jairo, witch hunt, cacería de brujas, como dice el presidente Trump. ¿Qué hay de eso? Andrea, yo creo que es muy difícil sustentar que hay una cacería de brujas. Existen unos testimonios, existe una preocupación muy grande por la información que tenemos que hace parte del debate público en Estados Unidos. Aparentemente existía el interés del presidente Donald Trump de supeditar el apoyo a Ucrania con base en afectar las condiciones personales en materia jurídica del hijo del candidato Joe Biden. Desde ese punto de vista, inicialmente en ese cargo, yo creo que existen elementos de juicio, por lo menos, para que avance la investigación en la Cámara de Representantes. Creo que pensar que ese acervo probatorio, sin tener en cuenta el otro cargo que se le formula para el tema del Senado, es muy prematuro todavía. Pero creo que con lo que hay puede avanzar el impeachment, por lo menos en la Cámara Baja. Rey, witch hunt, sí hay cacería de brujas. ¿Qué hay de eso? Sí, hay cacería de brujas y la cacería de brujas comenzó desde antes de Trump ser presidente, cuando bajo el gobierno de Barack Obama se le dio órdenes al FBI de investigar la campaña de un opositor. Luego de eso se siguió investigando la trama rusa, que no llegó a nada. Luego de eso, cuando él sometió a un candidato al Supremo, que fue el juez Kavanaugh, se le investigó también, y ahora esto. Creo que los demócratas no han podido ganarle con los votos al presidente Donald Trump y están buscando la forma que sea para que Donald Trump no les dé una derrota en las próximas elecciones. Javier, cuando dice Jairo que hay testimonios válidos, contundentes, me imagino que usted sí va a estar de acuerdo que son válidos y contundentes, pero que realmente pueden ocasionar ¿qué? Es que al final en el Senado todo podría quedar parado. A ver, Andrea, vamos primero por partes nuevamente. Hay que ser idiota o ignorante en materia política para decir que esto es una cacería de brujas. Ahora, Trump, en medio de su brutalidad política, puede creer lo que él quiera. De ahí a que haya gente que esté convencida que esto es una cacería de brujas, es otra historia. El tema aquí es muy simple. Desde el día 1 que empezó este conflicto, este issue. La Casa Blanca dio a conocer, la Casa Blanca, ojo, la propia Casa Blanca dio a conocer la transcripción de la llamada que Trump llama perfecta con el primer ministro de Ucrania. Y ahí está clarito, le dice, quiero que investigues a Biden. Se acabó. Como dicen los abogados,
a confesión de parte relevo de pruebas. O sea, no hacía falta definitivamente más. Ahí está la prueba. Y ahora, encima de todo, bloquearon a una serie de funcionarios de primer nivel del Departamento de Estado para que no vayan a declarar a la comisión en la Cámara Baja. Y eso es obstrucción a la justicia. Quien nadie debe, nada teme. Si no lo dejan ir es porque hay mucho que ocultar. Así que esto evidentemente va a llegar. Yo lo dije, y les consta a los amigos de NTN 24, lo dije desde el comienzo, el impeachment va. Eso va definitivamente, sobran votos en la Cámara Baja para aprobar el impeachment y mérito político por demás para aprobar el impeachment. Cuando hablamos, Jairo, para que quede claro, es de un juicio político, ¿qué significa? Es decir, ¿qué están diciendo los demócratas que hizo con estos dos cargos Donald Trump? Y sin duda lo puede llevar a una destitución. Sí. Pero esto, justamente para que no sea tan político, tiene que tener unas pruebas que pasan por algunas comisiones. El debate sobre la participación eminentemente jurídica en un asunto que es eminentemente político es muy cuestionable. El tema de fondo en los juicios políticos, históricamente hablando, es la condición de indignidad que puede tener un mandatario, no solamente ante un hecho que puede estar relacionado con el desconocimiento de la ley o la vulneración de la misma, sino de manera particular afectar el interés general. Cuando tú afectas el interés general en beneficio propio, estás socavando los cimientos democráticos. Ese es el punto trascendental. Ahora bien, sin lugar a dudas, se requiere una base jurídica, entender por qué estamos, bajo qué parámetros, afectando el interés general, vulnerando la democracia. Y en este caso, por eso se formulan dos cargos que tienen un soporte político muy fuerte y que el debate jurídico, sin lugar a dudas, se da primero en la Cámara Baja. El tema realmente, en el fondo, es la indignidad, no estar preparado o no haber ejercido el cargo con la dignidad que merece. Y cuando eso ocurre, estoy afectando la democracia. ¿Y por qué la afecto? Porque no respeto la ley. En el caso que estamos analizando, hay evidencias relacionadas con la intervención en el caso de Ucrania, y esa afectación de la ley, que no va a tener inmediatamente repercusiones jurídicas, sí da para una destitución. Rey, ¿por qué hablamos de cacería de brujas? Sí, lo que decía Jairo y lo escuchamos en las semanas pasadas. Hay testimonios de diplomáticos, hay llamadas, hay grabaciones. Hay una admisión de culpa de parte del vicepresidente Joe Biden de que él presionó al gobierno de Ucrania a cambio de $1.000 millones para que destituyeran al fiscal general que estaba investigando la corporación que trabajaba su hijo. El planteamiento que puede hacer un gobierno a otro para que se investigue un acto de corrupción con el gobierno de Barack Obama es un planteamiento genuino. Lo que pasa es que la gente toma de donde llegan las cosas. Pero si analizamos estos dos cargos, número uno, el cargo de obstrucción a la justicia. Este cargo, tenemos que recordar que cuando el Congreso comenzó esta investigación, no había pasado el proceso correcto, que era el de primero llevar a votación el que se abriera la investigación. Luego entonces, en ese momento, la Casa Blanca le pidió a sus funcionarios que no fueran a testificar porque era un proceso ilegal. Y ellos también están en su genuino derecho de no incriminar a sus empleados. Eso es defensa legal. En el segundo caso, el caso de abuso de poder. ¿Qué presidente no ha cometido abuso de poder? Bill Clinton con Mónica Lewinsky cometió abuso de poder. Joe Biden con su hijo en Ucrania cometió abuso de poder. Yo, después de tanto tiempo investigando, yo esperaba que iban a presentar soborno, extorsión, chantaje, pero de verdad que presentaron dos delitos que son menos graves que comerse una luz roja. Terminan siendo delitos, Rey, igual. Bueno, ¿sabes qué? No son delitos, no son delitos. ¿Esa es la defensa republicana? Tan infantil, tan estúpida. Bueno, primero, dejemos terminar a Rey. Él decía, igual son delitos, Rey. No, primero, compañero, he soportado tus dos faltas de respeto. Marque su distancia, compañero suyo, oiga, ni de casualidad, Rey, adelante. Y Javier, respire, respire. He respetado tus dos faltas de respeto en este programa. Rey, por favor, vamos. Al final terminan siendo delitos, ¿verdad? Pero quiero aclarar porque, Andrea, tú eres la moderadora del programa y tú eres quien dicta la pauta. Por eso le estoy diciendo, Rey, sigamos con usted. Bueno, pero le digo, al final terminan siendo delitos. No, ¿sabes qué?
al final no terminan siendo delitos, porque el delito tiene que ser primero probado para ser delito. Y todavía no ha habido ninguna prueba, simplemente alguien me dijo que pasó esto o una llamada que no dice que hubo tal petición o una transcripción que no dice. Sin embargo, Joe Biden admitió que él detuvo $1.000 millones para que destituyeran al fiscal general. Eso está claro y está en un video que puso RT del 13 de abril del 2019. Ese video está en YouTube y la gente lo puede buscar. En segundo lugar, esta desesperación de los demócratas por estar perdiendo las elecciones ya ha llevado hasta que las encuestas en el día de hoy muestran la desaprobación del pueblo americano sobre los demócratas en el Congreso de 72%. 72% de los americanos desaprueban. Y creo que hay una desesperación de un partido que no puede ganarle a un presidente y lo quiere sacar inventando historias. Bueno, estamos hablando al igual de política, Javier, es decir, podría también resultar en un mundo político una estrategia de saber que Donald Trump podría volver a ser el presidente. ¿Por qué no? A ver. Y con tranquilidad, Javier, respire, Sí, respire. Andreita de mi corazón, tú sabes que soy la persona más tranquila de la tierra. Yo lo que me irrita simplemente es cuando veo que alguien quiere insultar la inteligencia de la gente, en este caso a la cantidad de televidentes que tiene NTN 24. Oiga, ese argumento de que ¿qué presidente no ha cometido abuso de poder? Mire, ¿sabe qué? No voy a refutar eso, porque eso ni un estudiante de escuela elemental de política sale con un argumento tan ridículo, tan infantil. Ahí lo vamos a dejar. Ahora, que usted venga a decir que los demócratas están perdiendo, ¿en qué país vive, señor Cruz? Bueno, caballero, aparentemente usted, bueno, pues yo le voy a citar. Yo le voy a citar en qué país yo vivo. Número uno, vivo en los Estados Unidos. Rey, yo lo interrumpí. No, espera un momento. Vamos a aclarar. Número uno, vivo en los Estados Unidos. Número dos, si quieres tener la data y la estadística de lo que yo estoy hablando, yo te lo digo con todo y claro. Vamos a ver si conocen la encuesta de The Economy. La encuesta de The Economy muestra una desaprobación de 63% del Congreso. La encuesta de Gallup. ¿Conoces a Gallup? ¿Sabes qué es Gallup o te tengo que hacer un dibujito? No, sí lo conozco. Gallup muestra un 72% de desaprobación. Ahora, antes de insultar mi inteligencia, primero, busca la información, no seas mentiroso, no seas vil y vete con los datos específicos como yo te estoy yendo. Si tú necesitas... que yo te dé esos datos, entra a realpolitik.com. Bueno, ahora voy yo. Y vamos a comerciales si les parece. Yo creo que necesitamos respirar un poco. Yo entiendo que ustedes sean muy apasionados en sus temas, pero aquí sí necesito respeto en este programa. Así que vamos a respirar. Voy a una pausa, ya volvemos. Los presuntos cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso serán suficientes para llevar a Donald Trump al impeachment. Es el acalorado debate que llevamos aquí hoy en Suma la Noticia. Pero ¿cómo llegó Donald Trump a este proceso de juicio político? Recordemos que el escándalo de la trama ucraniana estalló el 25 de septiembre. La Casa Blanca publicó la conversación telefónica que sostuvo el presidente con su homólogo ucraniano, en la que presuntamente lo habría presionado para que investigara a la familia de su rival político, el precandidato presidencial Joe Biden. La llamada motivó a los demócratas a impulsar una investigación en contra del mandatario. Donald Trump con la soga al cuello. La Casa Blanca divulgó la transcripción de la llamada entre el mandatario estadounidense y su homólogo ucraniano, incidente que impulsó a los demócratas a pedir formalmente el juicio político contra el líder republicano. El texto confirma que Trump solicitó al presidente Volodymyr Zelensky su colaboración para abrir una posible investigación por corrupción vinculada al ex vicepresidente Joe Biden, quien podría convertirse en su contrincante de cara a las elecciones de 2020. Y le pidió que se pusiera en contacto con el fiscal general William Barr y con su abogado personal Rudolph Giuliani para iniciar el procedimiento. Hay mucho de qué hablar sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo las acusaciones en su contra y mucha gente quiere saber sobre eso. Así que lo que puedas hacer con el fiscal general sería grandioso. Biden se estaba regodeando que él detuvo las acusaciones, así que si puedes revisar eso, me suena muy horrible. El punto álgido de la controversia surge porque unos días antes de la llamada, Trump había ordenado a su jefe de gabinete suspender la ayuda militar a Kiev, fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Los demócratas han insinuado que el presidente usó esta asistencia para presionar a su par ucraniano a investigar a Biden y las actividades de su hijo Hunter, quien en 2014 trabajó para un grupo de gas ucraniano cuando su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama.
Y el favor que pidió Trump le sirvió a la mesa a los demócratas para iniciar el camino hacia el impeachment con el que desde hace tanto tiempo habían amenazado. Trump rechazó las acusaciones, las que consideró infundadas. Es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Es una cosa desgraciada, una carta amigable, no hubo presión. Los principales líderes del Partido Republicano insistieron en que la movida demócrata es un truco político. Han estado investigando a este presidente antes de que fuera elegido. Han votado 3 veces sobre el juicio político en este piso. Nuestro trabajo es centrarnos en el pueblo estadounidense. Nuestro trabajo es legislar, no continuar investigando algo en la parte de atrás cuando no se puede encontrar ninguna razón para impugnar a este presidente. Jairo, viendo la situación, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con la candidatura presidencial de Donald Trump? Yo creo que la candidatura se va a afectar. Es indudable que este ambiente... No, yo creo que la candidatura veo muy difícil, es más, el tránsito en el Senado. Se requieren 67, si no me falla, 68 votos para materializar el juicio político. Pero desde el punto de vista de la candidatura, yo creo que sí va a salir afectado. Hay que tener en cuenta que la ventilación de estos cargos y muy seguramente se filtrarán testimonios, se van a conocer públicamente las declaraciones de diferentes personas y si existen otras evidencias que todavía yo no tengo claridad sobre ese particular, eso va a generar cierto grado de afectación a la candidatura. Algunos republicanos, de una manera muy acertada, pienso yo, consideran que esta situación también los puede beneficiar. Hay que tener en cuenta que en política, cuando un personaje importante, una figura pública, logra sacar provecho a la victimización que sufre, existan o no razones valederas, también puede despertar una solidaridad muy importante. Y el presidente Donald Trump tiene un sector muy importante en los Estados Unidos que lo respalda, que dice las cifras están funcionando, se generan mejores condiciones, las cifras del empleo son positivas, el tema económico ha mejorado. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí va a haber una afectación. Si los demócratas logran ser lo suficientemente hábiles, creo que pueden afectar tanto la candidatura que se le abre una oportunidad muy grande a quien sea designado como el candidato de los demócratas, pero los republicanos han demostrado también en los últimos años mucha capacidad para resistir los golpes y tener la capacidad de levantarse y seguir adelante, pero la candidatura se afecta y en mi opinión va a ser una afectación negativa a los intereses de Donald Trump. Lo mismo para Javier, ¿qué va a pasar con esa candidatura presidencial? ¿Es un hecho y es de hecho esa reelección o cada vez esto lo sigue como golpeando como a boxeador hasta que va a haber un momento en donde haya un knockout? A ver, Andrea, primero aclarar, las verdades a medias son mentiras, ¿no? Eso es lo que le gusta al señor Cruz. Él dijo que el señor Biden presionó para la destitución del fiscal general de Ucrania. El Banco Mundial fue la primera entidad que promovió que se destituyera porque era un fiscal corrupto. Y eso fue lo que ocurrió. Simplemente Biden fue la voz de organismos internacionales que cuestionaban a ese sujeto que era un impresentable, un sinvergüenza, para que pudieran obtener créditos, pero no con beneficio personal. Y del famoso cuento de Trump, del que se hace eco el señor Cruz, de que Biden y su hijo tuvieron negocios y que prueben, simplemente que prueben que hubo algo que no fuera transparente, que alguien trabaje para alguien en el extranjero no es delito, y que gane mucho dinero tampoco es delito, en tanto sea dinero ganado limpiamente. Y finalmente, las cifras de las que tanto habla el señor Cruz, habla de ellas, pero no las entiendo, obviamente. Le menciono simplemente la última encuesta de Fox. Ojo, no CNN, Fox, que es la única cadena que ve el señor Cruz probablemente. 51% de los ciudadanos norteamericanos están a favor no solamente de un impeachment, sino de una destitución de Donald Trump. 51%. Ustedes dirán, bueno, pero eso es muy general. Acá va el dato que el señor Cruz tampoco conoce. 18% de los que van en esa muestra eran republicanos, abierta y confesamente republicanos. O sea, ya hay un resquebrajamiento en la base del Partido Republicano con todo este tema del impeachment. Lo que yo llamo la reserva moral que todavía le queda al Partido Republicano. Rey, frente a eso, ¿usted cómo ve esa candidatura presidencial? ¿Complicada? Bueno, en primer lugar tengo que decir que el hijo de Biden hace un mes aceptó que fue impropio el haber estado haciendo este tipo de negocios con Ucrania mientras su padre era vicepresidente. Biden lo admitió, eso fue parte de una declaración, todo el mundo tiene conocimiento de eso. En cuanto a los números de las encuestas, pues mire, ese número para un Trump que debe estar tan perjudicado,
que tenga solamente 51% de la nación que quiera su impeachment, esos son números bajitos, como es el número que estamos mostrando de Rasmussen, donde tiene 50% de aprobación, mientras los demócratas tienen 72% de desaprobación. En cuanto a lo que dijo Jairo, tengo que concuerdo con algo que dijo Jairo, y es el término de victimización. Para Donald Trump amarrar su base, lo único que necesita es ser víctima. Y los demócratas, sin darse cuenta, excepto Nancy Pelosi, que lo había advertido hace tiempo, había dicho que el seguir a Donald Trump con un caso que no tenga mucha fuerza puede llevar a Donald Trump a fortalecer su base republicana. Y recuerda, Donald Trump no necesita un voto adicional, solamente necesita que los que votaron por él vuelvan a votar por él. Victimización, Jairo, ¿es lo que está pasando? Desde afuera, ¿cómo se ve? ¿Un Trump víctima o un Trump victimario? Desde América Latina, sin entrar en posturas ideológicas, se ve es a un presidente norteamericano en medio de un huracán, en una situación bastante conflictiva, pero también nosotros en América Latina tenemos muchas lecturas. En los últimos años los juicios políticos hacen parte de la coyuntura, desde el año 92 con el famoso juicio político en contra del presidente Fernando Collor de Mello en Brasil, hasta lo que recientemente ha ocurrido en el caso de Dilma Rousseff y de otros mandatarios que se han visto envueltos en esta situación. La habilidad de las personas que están en medio de un juicio político es explotar su condición de víctima, hace parte de la política. La política también tiene elementos de mensajes y de situaciones que permitan garantizar despertar sentimientos de solidaridad. Algunos mandatarios con perfiles mucho más autoritarios despiertan banderas nacionalistas criticando a los enemigos exteriores o a problemas de carácter eminentemente interno, como puede ser una migración crítica, pero también los políticos son muy hábiles y logran centrar ese tipo de solidaridad mostrándose como una víctima. Trump? Yo creo que Trump ha ganado mucho espacio sobre ese particular. Es una persona absolutamente mediática, tiene unos seguidores muy importantes, tiene unos cargos que en mi opinión son muy delicados y los testimonios que conocemos, por lo menos en mi opinión, permitirían que en la Cámara Baja siguiera adelante, pero él se ha victimizado muy bien. Decir que es una cacería de brujas y repetirlo estratégicamente es garantizar que él es una víctima y que todo el mundo, particularmente los demócratas, así lo entendemos, están buscando es sacarlo por sacar. En ese punto yo creo que él tiene una partida muy avanzada. Lo que pasa es que, Javier, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, porque Jairo pone sobre la mesa los juicios políticos en América Latina. Lastimosamente en nuestra región tenemos un oleaje político bastante fuerte, unos van, otros vienen, se van unos por golpes de Estado o por cuestiones de gobierno, tienen que echarse para atrás, están en tormentas políticas, pero cuando uno habla de un juicio político en Estados Unidos, o sea, pensamos en Nixon, por ejemplo, y eso es hace muchísimas décadas atrás. ¿Qué significa para los Estados Unidos estar hablando de un juicio político a un presidente, Javier? Mira, la pregunta excelente la que haces, Andreita, porque va a ser, yo lo doy por hecho, el tercer impeachment en la historia de Estados Unidos. Miren, 242 años de historia de este país, tercer presidente que tendrá un impeachment es muy significativo. Andrew Johnson en 1856, Clinton en el 99 y ahora Trump, que yo lo anticipo, lo pronostico para la próxima semana, parece que sale esto. Grave porque hay un sector, de todas maneras, el verdadero capital moral del Partido Republicano, que no se va a tragar el sapo de tener un presidente con impeachment para que se le den 4 años más de poder. O sea, eso definitivamente va a golpear. La cuestión moral aquí es algo muy a tener en cuenta. Y por otro lado, que también Trump viene perdiendo base. Todo lo que son los granjeros, por ejemplo, no encuentran una justificación para volver a votar por él, que fueron uno de los elementos más importantes de la votación para definir su elección en el 2016. Con todo el tema de la guerra comercial con China, que según Trump cacarea la estamos ganando y la estamos perdiendo por goleada hace rato. O sea, la cosa le viene muy complicada y algo que mencionó Jairo al comienzo que tengo que rescatar, lo saca a Trump del track de su campaña. O sea, ya debería estar en este momento hablando de campaña y estaban hablando de impeachment. Y una vez que salga el impeachment, seguirá el tema con el juicio en el Senado las primeras semanas del año que viene. O sea, eso lo afecta definitivamente porque lo clava en el tema del impeachment y lo saca del tema de la campaña. Eso lo va a afectar. Rey.
Frente a eso, ¿cómo ha sabido para los republicanos capotear el presidente Donald Trump toda esta tormenta política que no viene solo con lo de Ucrania, ¿no? Estamos hablando del Russiagate, desde las elecciones, todas las cuestiones de temas internacionales, su política exterior, el tema del Internet. Es decir, es como que trata de sacar la cabeza y no lo logra. Bueno, fíjate qué importante, basado en el 72% de desaprobación que tienen los demócratas en el Congreso, según la encuesta de The Economist, lo que ha hecho Donald Trump es los ha entretenido en el caso del impeachment, mientras él hoy anunció un tratado con México, Canadá y Estados Unidos. Se anunció ayer que Estados Unidos, su economía está fuerte. La semana pasada se anunció que el dólar ha venido creciendo. Se anunciaron negociaciones con China. Entonces, mientras los demócratas han estado entretenidos en el impeachment, Donald Trump ha estado haciendo una campaña paralela, presentando sus obras, más empleo, todo esto, y los demócratas no tienen nada que decir, no pueden decir alguna legislación que hayan hecho. El último anuncio que hizo Nancy Pelosi fue: nos vamos a unir para firmar igual el Tratado de Comercio con México y Canadá, pero no hay ninguna obra que puedan decir en las próximas elecciones: nosotros hicimos esto. Jairo, frente a eso, ¿cómo ve usted la posición, por ejemplo? Sí, perdón. Trump? Javier, adelante. Perdóneme, Andrea, está hablando de qué obra. ¿Qué? Dijo que iba a hacer el muro, no ha puesto ni un ladrillo, adiós, gracias. Que iba a tener un plan de salud mejor que Obamacare, no ha hecho nada. Que iba a solucionar el tema de la guerra comercial con China, no ha hecho nada. Que iba a sacar un plan de inmigración, no ha hecho nada. O sea, ¿de qué obra me estoy hablando? Oiga, que sí, que la economía se anticipa una recesión para el año que viene. Eso no lo ha leído. Lea. No sé si usted entiende lo que es recesión. Lea que la economía está fuerte en este momento, aunque no lo quiera admitir. La economía está fuerte. Oiga, el año que viene se anuncia un déficit fiscal de $1 trillón. No lo digo yo, no lo dicen los demócratas, lo dice la Oficina de Presupuestos del Congreso, nada menos. Así que lea, infórmese un poquito más. Oiga, no cacaree los puntos, los talking points de Trump. Creo que usted está haciendo pitonizo. Usted está como si perrito usted puede adelantar el futuro. Trump. Todo el tiempo meneando de la colita a Trump. Es vergonzoso. Primero, si usted puede anticipar el futuro, por favor. Un segundo, Javier, escuchemos a Rey. Si usted puede anticipar el futuro, por favor, deme los números de la lotería, me hace falta. Lo que sí es que analizando el presente, la economía está fuerte, hay más empleo, hoy se firmó un tratado y eso lo puede decir Trump, le guste o no le guste, y es parte de su campaña. Jairo, sí, ahora, ¿cómo fortalece esto a los demócratas? Porque estamos viendo el lado de Donald Trump, pero entonces otros decían, bueno, es que esa estrategia es una cacería de brujas para sacarlo de la carrera. ¿Realmente puede ayudar a Joe Biden en este caso? Yo creo que sí lo puede ayudar si sea Joe Biden. ¿Qué tan buen candidato Joe Biden? Yo creo que es un candidato importante, ha demostrado no solamente un liderazgo por lo que hizo como el vicepresidente de Obama, pero también su participación en el Congreso. Yo creo que es un líder muy importante y que tiene la capacidad no solamente de revertir las tendencias, sino de manera particular llegar nuevamente como inquilino, pero en condición de presidente a la Casa Blanca. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la estrategia, o por lo menos lo que conocemos de la actuación de Nancy Pelosi, ha sido muy inteligente. Ella logró manejar diferentes momentos. Hubo consenso en la prensa norteamericana hasta hace unos meses que quizás se había perdido una oportunidad muy importante para implementar el juicio político, pero ella demostró que tiene olfato político y ha logrado algo que es muy importante, particularmente en momentos electorales, que diferentes sectores que componen el Partido Demócrata trabajen de una manera coordinada en este momento para generar el suficiente ruido y garantizar que el juicio político afecta a Donald Trump, pero lo que viene el próximo año es mucho más relevante. Con toda la bulla que están haciendo, creo que tienen las bases necesarias para trabajar coordinadamente y atraer mayores votos que les permita volver a la Casa Blanca. Creo que lo están haciendo muy bien. Por eso nuestra pregunta hoy es: ¿los presuntos cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso pueden ser o serán suficientes para llevar a Donald Trump al juicio político, al impeachment? Ya volvemos. ¿Los presuntos cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso serán suficientes para llevar a Donald Trump a un juicio político? Es lo que estamos debatiendo hoy. Javier, ¿cómo mirar la democracia en estos momentos de los Estados Unidos? ¿Fortalecida? ¿Complicada?
No, definitivamente sólida, Andrea. El hecho de que estemos viendo precisamente esto, que a un presidente como Trump se le va a hacer un juicio político, demuestra que las instituciones funcionan, aunque a más de uno le moleste, a más de uno le irrite, comenzando por Trump, pero finalmente tiene que aceptar las reglas de juego. Este país se hizo grande porque hemos respetado las instituciones desde el comienzo y que ya no hay corona. El problema es ese, que Trump no le explicaron que fue elegido presidente y no rey de los Estados Unidos. Y después de 3 años y pico todavía no le entra en la cabeza, ¿no? Pero en fin, la cabra siempre tira para el monte. Pero repetir como cotorrita los resultados de las encuestas que venía haciendo el señor Cruz durante todo este debate, yo simplemente lo reto, lo desafío a que me muestre una sola encuesta seria que muestre que si las elecciones fueran hoy, es verdad, van a ser en noviembre del año que viene, pero digo, si las elecciones fueran hoy, una que muestre que Trump le puede ganar a Biden. No hay una sola, ¿eh? Una sola. ¿Por qué creen que Trump está tratando de embarrarle el camino a Biden? Porque sabe, él tiene, y todavía mucho más actualizadas las encuestas, que no tiene cómo ganar si hoy fueran las elecciones. Y eso, con toda razón, lo tiene preocupado. La democracia, hay, no sé si temor de que no hay una democracia fortalecida en estos momentos. ¿Rey, me escucha? Ah, sí. ¿Rey? Sí, claro que sí. Bueno, definitivamente hay una democracia fortalecida. El que se esté llevando el proceso es síntoma de nuestra democracia. El que nosotros podamos hablar y pues nuestro compañero aquí también pueda ver sus noticias en Telesur, y eso pues también es parte de la democracia. Creo que en Estados Unidos hay una democracia que posiblemente el caballero no tiene en su país, la puede disfrutar aquí, y qué bueno que la tenemos. Y Jairo, frente a eso, ¿cómo sale la democracia de Estados Unidos? ¿Fortalecida? Mucho más que lo que ha sido sus elementos históricos. Hay que tener en cuenta que ese ideario liberal que estableció Estados Unidos hace mucho tiempo y que se plasma no solamente como un referente, sino de manera particular en ese juego de poderes entre la capacidad que tiene el Ejecutivo de administrar políticas públicas, pero también el Congreso para adelantar control político, y la función de la Judicatura en cabeza de las instituciones que adelantan las investigaciones y los juicios ordinarios o políticos y demás que se adelantan. Creo que es un ejercicio muy importante y es un referente internacional. La democracia de Estados Unidos va a salir mucho más sólida de lo que entró a este juicio político, y va a demostrar que el respeto a las instituciones políticas, que es la esencia del liberalismo democrático, todavía tiene capacidad para garantizar una mejor administración. Lo cierto es que aunque la democracia esté fortalecida, el tema político, Jairo, ¿cómo sale fortalecido de todas maneras? Porque podemos decir, finalmente, lo que no pasa en otros países de América Latina es que las instituciones sí son independientes. ¿Eso es clarísimo? Yo creo que eso está claro, y fíjate algo, durante muchos años en América Latina, o quizá los últimos 2 o 3 años, existió una preocupación muy grande porque las sociedades se han polarizado mucho entre liberales, conservadores, izquierda y derecha. O sea, el espectro político ha tirado mucho hacia los extremos, pero si uno ve los principales indicadores sobre la salud de la democracia en América Latina, en Norteamérica, en Europa, las sociedades que gozan de mejor salud en términos eminentemente democráticos son las sociedades donde están polarizados, donde hay 2 partidos muy fuertes, donde existe la posibilidad de manera particular de la alternancia del poder. Y creo que Estados Unidos está demostrando que 8 años de mandato de los republicanos se puede suceder con 8 años de mandato de los demócratas, o se puede romper esos 8 años y llegaría otro partido político a reemplazar al presidente que era demócrata o republicano, según el caso. Cuando esos 2 elementos están garantizados, especialmente la alternancia del poder, la democracia goza de muy buena salud. Javier, rápidamente, ¿cuándo se sabrá qué sigue, o cuándo se sabrá si Donald Trump va a un juicio político o no? ¿Cuáles son esas fechas? ¿Antes de Navidad? ¿Le va a llegar el regalo navideño? Oh, sí, ¿Sí? Merry Christmas ¿Llega? para todos los norteamericanos, sí, va a ser antes de Navidad, que tendremos aquí en Estados Unidos ese gran regalo, el impeachment para Donald Trump, y que será el comienzo de su final político. Rey, ¿será así de temprano, es decir, o habrá que esperar hasta el próximo año? Creo que Jaime va a tener una triste Navidad. No va a celebrar el 2020 con bombos y platillos, No. Entonces. Creo que Santa Claus no le va a traer el regalo en la media. ¿Y Te portaste mal, Jaime. Rey, ¿pero eso se hunde en algún momento o simplemente es porque no se debate? ¿Por qué puede que no suceda? Trump va a llegar a las elecciones del 2020, y si el Partido Demócrata no se avanza a hacer obra durante este año, va a perder las elecciones. Última pausa, ya volvemos.
Gracias a Javier Massa, a Rey Cruz, a Jairo Libreros por este debate tan interesante. Yo soy Andrea Bernal, los vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.